Buenos días. Estamos en la Universidad Pontificia de Salamanca y vamos a entrevistar a don Jacinto Núñez Regodón, que es el actual decano de esta facultad con tanta solera, con tanta historia. Impresiona estar aquí, ¿no? Dices, por lo menos a mí algo se me tiene que pegar, esto ya lo tiene pegado, pero... Bueno, sí, pero yo a veces he dicho, lo he dicho con relación a la universidad en general, la Universidad de Salamanca, de la que nosotros somos al menos herederos en parte de esa universidad que va a celebrar el 8º centenario. Pero también en otras instituciones que he conocido, uno tiene la impresión de que va mascando el siglo XIV, siglo XV... En el ambiente, sí, ¿no? Hombre, claro, y luego yo creo que ayuda también en eso el edificio, ¿verdad? Si este edificio tuviera otra arquitectura actual, pero el edificio es testigo ya de la historia, es decir, que ahí está la piedra. No es que nosotros le pongamos sentimiento del romanticismo a esto del tiempo, es que estamos en un tiempo histórico materializado en la arquitectura del propio edificio, ¿no? En concreto, esta facultad renace, claro. Renace hablando de cuando se constituyó como tal la Universidad Pontificia de Salamanca, no se sabe, en el año 1940, o pasa y digo, legítimamente se siente heredera de la tradición teológica de Salamanca, que fue tan determinante desde muchos puntos de vista, ¿no? Con relación a Trento, con relación al derecho de gentes, etcétera, como se sabe. Entonces, bueno, puede pensarse que queda muy atrás todo eso, ¿no? Porque es verdad que de forma inmediata, pues la Facultad de Teología queda instituida y erigida, pues más recientemente, pero yo creo que en el fondo lo que decimos late esa idea de que somos herederos de una rica tradición, que no es tanto un peso negativo, sino todo lo contrario, un peso positivo para seguir caminando hacia adelante. Pero con ese bagaje del que no somos herederos, creo yo, tanto como que seamos dueños de ello, cuando somos custodios de una tradición que nos obliga mucho y nos compromete mucho. Sí, les obliga a estar en permanente ayornamiento, digamos. Sí, justamente. Que ese es el sentido de cuando se hacen valer estos elementos históricos, ¿no? Que eso es un almacén, una alacena de la que uno va sacando, pero justamente para que la mesa esté permanentemente bien servida, ¿no? Durante los años, yo no sé ¿cuándo fue la época más floreciente de la Facultad de Teología? ¿Después del concilio, del posconcilio, en el inmediato posconcilio? Bueno, yo creo que efectivamente ayer en el discurso con motivo de la apertura del curso, el cardenal Rocco distinguía antes del concilio y después del concilio, probablemente con razón, como se sabe, porque él fue testigo muy directo de toda esa historia. Por cierto, el cardenal Rocco fue decano y vicerrector. Fue decano de Derecho, no quisiera mentir. De Derecho Canónico. Y luego sí sé también vicerrector de la universidad, siendo rector Monseñor Fernando Sebastián. Digo que difícilmente hubiera tenido o adquirido esa resonancia la universidad después del concilio, si antes, es verdad que con una teología que tenía otra perspectiva, que tenía otro método, etc., pero eso, por así decirlo, más clásico y todavía preconciliar, no se hubiera hecho con rigor y con nivel. Esa impresión tengo, ¿verdad? La teología tomista. Exacto, que se hacía bien. Aquí han salido teólogos muy bien formados en aquel esquema, que en fin, lo que tiene de perenne, pues seguro que tenía... Padre Cordero, ¿no? Maximiliano García Cordero, sí, y otros. Entonces yo creo que es verdad. Ese ayornamiento que supuso el concilio aquí se evidenció, en algún caso hasta de forma, como diría, dramática, pero fue posible porque el trabajo que se había hecho desde la fundación inmediata esta de la universidad se había hecho, yo creo que muy bien. Y en aquel momento hubo una transición y hubo una adecuación al espíritu conciliar. Yo creo que fuisteis uno de los motores del posconcilio en España. Sí, con grandes figuras. Sí. Que después adquirieron, la universidad hizo la provisión de grandes figuras que han marcado durante más de 30 años, casi 40 años, no solo una época muy gloriosa de esta Facultad de Teología, de esta universidad y Facultad de Teología en concreto, sino en general de la Iglesia española. Esa generación va desapareciendo, es decir, prácticamente de esa generación en la que estoy pensando ya no quedan profesores. Están vivos, pero ya no son profesores de la facultad, pero son
también pertenecen al patrimonio histórico inmediato que tiene la facultad. ¿Cómo estáis ahora? Pues ahora yo creo que respondemos a lo que suele ser normal, es decir, en fin, siempre mejorando lo presente. Esto lo digo no quisiera decirlo con falsa humildad, sino con absoluta sinceridad. Mejorando siempre lo presente, reconociendo que, por ejemplo, aquí en esta casa, en esta facultad, hay, yo creo, profesores muy bien formados, cualificados, pero un poco con el perfil que no hay de grandes figuras. Habría que hacer diferencias. Pero las grandes figuras se han terminado en todas partes, es decir... Eso es lo que quiero decir, que me da la impresión que si nos ponemos a buscar grandes figuras, no las tenemos hoy como las teníamos hace 20 años. O tiene que pasar unos años entre que se asienten, es decir, que se quizás, aparecen las grandes... también puede ser, pero tengo la impresión de que es un poco característica del tiempo el que no sobresalen tanto. Tampoco en Alemania... Encuentras nombres muy buenos con los que trabajamos para hacer nuestros trabajos, etc., pero no puedes decir el number one es más difícil de determinar. Hace 30 años pues todavía podíamos hablar de los von Balthasar y Ranner y Telibach con un nombre propio internacional que hoy no sería tan fácil. Pero en fin, no quisiera que mi torpeza o mi ignorancia diera una visión que no es acertada. Esta es la impresión que yo tengo. Dicho lo cual, la otra impresión que tengo es que se trabaja con serenidad, con rigor. Doy testimonio, soy testigo de mi propia facultad, de la formación y la buena cualificación de los profesores, que eso es un dato objetivo, de la dedicación a la enseñanza, y yo creo que también en bastantes ellos de la investigación en los distintos campos de la teología. A nivel de estudios eclesiásticos, ¿seguís teniendo dos facultades, tres? O sea, tenéis la Facultad de Teología, de Derecho Canónico... Bueno, sí, claro. Las facultades llamadas eclesiásticas, Teología, Derecho Canónico y Filosofía. Y Filosofía. Sí. Más el añadido de Doctrina Social de la Iglesia, que es un máster, que no es... Sí, bueno, y es que cada una de estas, yo puedo dar razón más de la Facultad de Teología, perdón, hay otros másteres en la facultad, ¿no? La oferta que hace la facultad, por ejemplo, la nuestra, la oferta es muy plural, no solamente ya por lo de doctrina social, sino tenemos un máster de lengua y literatura bíblica, etc. Sí. ¿Qué número de alumnos en total? Con los que contáis en este momento en las facultades eclesiásticas? En la nuestra, yo ya digo, no puedo hablar de las otras, no quisiera dar datos faltos de rigor, pero en la nuestra el año pasado la matrícula llegó a 125. ¿Ese es un número bueno, malo, regular? Es decir, es un número que hay que hacer con muchas matizaciones. En nuestro deseo no es el mejor. En nuestro deseo no es el mejor. Me gustaría tener más alumnos. Desde luego, en contra de lo que a veces se dice, no es catastrófico. Pero luego, ya digo, hay que hacer muchas matizaciones. Por ejemplo, en el ciclo institucional, pues el número de alumnos es menos, porque nosotros nos abastecemos de los seminarios del entorno y ya se sabe el problema real de vocaciones que hay. Sin embargo, en bienio sostenemos un número de alumnos suficientemente bueno, yo creo. Estamos en torno a 30. Bienio de las tres especialidades: teología dogmática, teología bíblica y teología práctica, que decimos aquí. Tenemos teología pastoral en Madrid, como se sabe, en el Instituto Superior de Pastoral. Ahora mismo están inscritas y en proceso de elaboración aproximadamente, no quisiera, pero me confundiría en 3 o 4 números nada más, unas 50 tesis doctorales. El año pasado iniciaron el doctorado entre 15 y 20 alumnos nuevos. Entonces, claro, en una facultad de teología, en estas circunstancias, no se puede decir que eso sea escaso. Y claro, a nivel de doctorado estamos hablando de un nivel muy cualificado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. Si vamos al plano institucional diremos, pues sí, es un número más bien escaso porque las fuentes son como son. Pero si vamos al campo más de la especialidad y de la alta especialidad, que supone un doctorado, pues ahí yo creo que estamos ofreciendo un servicio y se están defendiendo tesis, yo creo que de muy buena calidad. ¿Sí? A todo eso hay que añadir todos los centros agregados, o no sé cómo decís, que están... Sí, hay distintas formas. Que dependen... ¿no? Sí, exacto. Ahí tenemos centros con la fórmula de agregados, tenemos otros
que son los llamados institutos teológicos, más bien de casas de formación clerical, sacerdotal, que tienen la fórmula de afiliados, y luego los institutos de ciencias religiosas, para la formación fundamentalmente de laicos, laicas y religiosos y religiosas, de alguna manera, que tienen la fórmula de patrocinados. Pero bueno, en fin, normalmente solemos decir, por unir todo, centros vinculados que dependen de alguna manera y que en último término los títulos que dan van encabezados por la Universidad Pontificia de Salamanca. Pues ahí tenemos en total 27 centros. ¿Solo en España? Estamos hablando de centros vinculados solo en España, sí, en España. O sea, hicimos hace unos meses el mapa y queda prácticamente señalada toda la península ibérica, en este caso Canarias no, aunque sea España, ni Baleares, pero la península ibérica queda marcada, hay que poner 27 puntos donde hay una presencia de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Hasta sumar un total, que me perdonen que no pueda ser muy preciso, pero que calculo en torno a 700 alumnos matriculados en estos centros. Lo que sí sé con un dato muy preciso es que este año la prueba de bachiller en teología, pues ya supone el nivel de grado y en este caso se dice probablemente de aspirantes al sacerdocio. Nosotros vamos a dar, porque han superado la prueba, 50 alumnos o más, pero bueno, 50 seguro. Entonces me parece que también es un número que no es irrelevante. O sea que un magnífico pasado y un presente, digamos, consolidado. Es decir, ¿y el futuro se prevé por dónde pueden ir los tiros? Es decir, ¿se va a aguantar esta crisis vocacional? ¿Cree usted que se va a remontar? Yo soy mal, aunque he explicado profetas alguna vez, y es más, mis tesinas de licenciatura en teología y en Sagrada Escritura del libro son de profetas, pero soy mal profeta. No sabría decirlo, es decir, me parece a mí, me perdone el argumento negativo, pero a peor es difícil, a peor es difícil. Y luego ocurre un dato, claro, que es que antes de pasada lo iba a decir y me olvidé, entre cuando decía que había que comentar, había que hacer una hermenéutica de los números, ¿no? Es que la internacionalización que tiene la facultad es muy significativa. Es decir, es verdad que nosotros ahora, de estas fuentes tradicionales de los seminarios de Castilla y León, etcétera, que son, o de ciertas congregaciones religiosas que estaban afincadas en Salamanca, recibíamos un buen número de alumnos y eso ha desaparecido. Pero, por ejemplo, cuando he hablado de los bienios de las tres titulaciones, dogmática, práctica y bíblica, pues estamos hablando de muchísimos alumnos extranjeros, africanos, chinos, latinoamericanos, y otro tanto que decir con relación al doctorado. Entonces, si la perspectiva fuera solo la de la región de Castilla y León o las diócesis españolas más cercanas, que son las que naturalmente mandarían alumnos aquí, pues sería más difícil, pero con esta comunión de las iglesias, en fin, y me parece a mí, exponente de este fenómeno de la globalización, no veo yo el futuro. O sea, que sigue siendo una universidad de referencia en Latinoamérica y en África. Cuando alguno claramente, es que Salamanca tiene muchísimo nombre. O sea, no ya solo la Universidad Pontificia de Salamanca, sino decir los estudios en Salamanca, y es la verdad, pues es que eso tiene muchísimo nombre, ganado a pulso, digamos. Entonces, claro, a mí me sorprende a veces porque dice profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca, y efectivamente te cargan toda la herencia de los siglos, dice uno, pobre de mí, pero es verdad, Salamanca tiene mucho nombre. Entonces yo creo que desde ese punto de vista de lo internacional, de alumnos de distintos puntos de la geografía mundial, las perspectivas son expresamente buenas. Una teología que no pasa de moda, especialmente con un papa teólogo. Claro. Y hacía tiempo, no recuerdo... Sí, algún otro papa teólogo, no sabría recordar ahora exactamente, pero algún otro papa teólogo. Realmente yo lo noto en mis compañeros aquí de la Facultad de Teología, la simpatía que se tiene a la persona del Papa Ratzinger aquí en la casa por esta condición de teólogo, ¿no? Y esa capacidad que tiene de, bueno, pues que se nota que lo que dice está muy bien sustentado teológicamente. Segundo, la claridad con la que lo dice. Y tercero, ese toque de belleza también con el que lo dice, ¿no? Que es un buen modelo para, es decir, saber lo que se dice, decirlo bellamente, decirlo claramente, y entonces será más fácil que lo podamos hacer. En fin,
vida y compromiso en la vida de la Iglesia. ¿Qué expectativas se oyen respecto al tercer tomo, tercer libro sobre Jesús de Nazaret, la infancia? Sí. Bueno, él creo yo que ha demostrado ya en los dos tomos anteriores que tiene una perspectiva original. Que digo la palabra original consciente de lo que digo. Es decir, en algún caso no convencional, a lo mejor algunos habíamos pensado que iba a hacer un acercamiento a la persona de Jesús más como en su día Romano Guardini o eso. Él tiene una perspectiva original y yo creo que no le va a faltar esa originalidad en ese tercer tomo. Lo digo yo como estudiante y profesor de Biblia, con una perspectiva muy particular también en el análisis de los textos, que en ese afán que dice él, ¿no?, de la lectura teológica de los textos, que sin duda pues, él hace y hace muy bien. Entonces, ¿no?, supongo que seguirá en esa tónica de que va a decir algo que no va a ser repetir, va a recoger muy bien, por ejemplo, en el campo de los estudios bíblicos lo que se dice, pero no le va a faltar esa perspectiva personal de apuntar horizontes teológicos. ¿Se espera que sea un libro teórico, subido, de alta teología, o un libro más popular, más de divulgación? Pues nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, ya decíamos que él tiene el don de decirlo con claridad. Ahora, también con altura. Entonces, yo me van a permitir, les cuento una anécdota de una tía mía, una mujer inteligente y piadosa, buena, que se compró el libro. Sus sobrinos le regalaron el libro del Papa, con mucha sensatez a los 15 días me dijo: te regalo el libro porque yo esto no lo entiendo. Claro, el Papa no escribe libros para que lo entienda a la gente que no tiene un cierto nivel básico de formación teológica, ¿no? Tal vez se leyó más en el sentido de luz de Dios. Claro, luz del mundo, porque el mismo género es más fácil, como es un género más de entrevista, etc. Celebramos también el 50 años del Concilio Vaticano II y preparan ustedes un magno congreso. Un magno congreso, organizado por las facultades de Teología de España y Portugal, que siempre digo que esto ya tiene un gran valor, ¿no? Que nos aúne, la memoria del concilio nos aúne a todas las facultades de Teología de España y Portugal, teniendo en cuenta... Es un hecho histórico, es inicio, ¿no? Bueno, me parece que es el segundo congreso que hacen, esto lo organiza la Junta de Decanos de las facultades de Teología de España y Portugal, creo que es el segundo. Pero bueno, efectivamente, o sea, es un camino abierto que es significativo este dato, ¿no?, que nos aúne el concilio, la memoria del concilio y su vigencia y actualización en un congreso que va a tener lugar en Salamanca los días 15, 16 y 17 de noviembre próximos. Tiene figuras pues, muy significativas como el arzobispo Briguén, luego lo cierra el cardenal Walter Kasper y se hace un repaso de las grandes cuestiones presentes en el concilio por excelentes teólogos, profesores de nuestras facultades. Es decir, en este programa está presente siempre un profesor de reconocido prestigio de cada una de las facultades de Teología de España y Portugal. Tanto es muy de casa, con un contenido muy denso, no tiene comunicaciones, no tiene, es decir, conferencia y conferencia, pero en fin, yo creo que... Estoy viendo la área, Brugués, sí. Que es el actual bibliotecario. Sí, aquí supongo se le invitó más como secretario de la Congregación por la Educación Católica, ahora efectivamente archivero de la Iglesia. Sí, bibliotecario. El concilio nunca ha pasado de moda ni puede pasar de moda, ¿no? No, porque significó una gracia especial del Espíritu a la Iglesia para este tiempo. Es verdad que necesita permanentemente ser actualizado. En esa actualización no siempre todos entendemos los matices de la misma manera, pero el concilio no fue gracia, sino es una gracia para la Iglesia de estos tiempos. Y cada uno en su campo, nosotros desde el campo de la teología, tenemos que ir a esa fuente. Es verdad que vamos a buscar el agua de esa fuente en fin, cada uno con sus recipientes y un poco a su forma, pero yo creo que hay que ir a ese venero todavía, que tiene muchísimo que decir. Don Jacinto Núñez, muchísimas gracias. Es un placer. Encantado, igualmente.